The Witness es un videojuego de puzzles y exploración que tiene lugar en esta isla enorme en la que no vive nadie. Solo estás tú, estas estatuas y espacios que puedes reconocer pero que no dicen nada del mundo que te rodea. Una cantera, un desierto, un bosque, todo es muy blanco y genérico. Es bonito, pero plano, hasta que te encuentras con esto de aquí. Cuando lo vi no me lo podía creer. Me puse a buscar por todas partes en YouTube si alguien más se había dado cuenta, o si Jonathan Flow, el creador del juego, había dicho algo al respecto, pero no encontré nada. No podía ser yo la única persona que al ver esto hubiese pensado en esto otro. La inclinación de los pilares, los arcos. A día de hoy sigo pensando que hay una relación entre The Witness y la Sagrada Familia. Lo que empecé a pensar es que tal vez ni siquiera el mismísimo Jonathan Flow sabía que estaba siendo influenciado por Antoni Gaudí. Todo lo que vemos, consumimos y observamos forma parte de nuestras influencias creativas. A lo largo de las décadas, cientos de artistas han ido creando hilos invisibles de legado artístico que pueden llegar a unir obras imposibles de relacionar. En esta serie de vídeos vamos a descubrir esos hilos y a tejer árboles genealógicos que van a unir videojuegos, películas, cómics y mucho más. En el mundo de la animación hay muchas maneras de expresar las emociones de los personajes con el lenguaje corporal, pero hay dos maneras de hacerlo sin ni siquiera tener que animarlos: los ojos y las manos. En este estudio sobre manos se puede adivinar lo que el personaje está comunicando solo con ver la postura que usa. Y este tipo de manos, de dedos cuadrados y formas geométricas afiladas, las llevamos viendo durante años y años. Las hemos visto en películas como Atlantis y el Emperador y sus locuras. Las hemos visto en los vídeos de gorilas. Las hemos visto en series como Clone Wars. De hecho, estas manos no son unas manos cualquiera. Fueron dibujadas por el creador de Merlín, El libro de la selva y 101 dálmatas. El hilo invisible de las manos cuadradas. Pero para empezar este árbol genealógico hay que irse al caso más reciente. Un pequeño videojuego que vio la luz en un lugar antiguo, lúgubre y oscuro. Ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. Darkest Dungeon es un juego muy tenebroso. No lo es solo por su temática y por lo duro que es con sus personajes, sino que su estética es una que juega mucho con las sombras y la oscuridad. Su creador, Chris Bourassa, dice que se inspiró en cuadros de Alberto Durero, pero una de las influencias más claras son los relatos de H.P. Lovecraft. Esa especie de ambientación gótica victoriana que inspiró a otros juegos como Bloodborne y una mitología de dioses cósmicos que fascinó a Guillermo del Toro, otro de sus grandes admiradores. Del Toro no tardó en satisfacer su deseo de llevarlo al cine con su adaptación de Hellboy, la obra maestra de Mike Mignola, quien también ha sido citado por Bourassa como una de sus inspiraciones. Del Toro trabajaría con otro de los grandes autores del universo Hellboy, Guy Davis, con quien trabajó en más películas como La forma del agua. Fue autor de Hellboy BPRD y autor del cómic Marquis, cuyo personaje principal parece directamente sacado de Darkest Dungeon. El estilo de Bourassa venía incluso de mucho antes, siendo el propio Mignola influenciado por Alex Toth y su magistral uso de luces y sombras, un estilo que también fue heredado por Frank Miller en su novela gráfica Sin City. Mignola acabaría llevando este estilo hasta la propia Disney, siendo él el que diseñara los personajes de Atlantis y siguiendo con la línea que había marcado el Emperador y sus locuras un año antes. El hilo de Darkest Dungeon culminaría con las ilustraciones de Víctor Kalbachev, ilustrador búlgaro que también trabajó en BPRD y los cómics de Chris Bacalo, en especial uno llamado Shade the Changing Man, un cómic sobre un agente interdimensional de DC Comics en el que trabajaría un prometedor dibujante británico que cambiaría el mundo de la música para siempre.
Jamie Hewlett ya había plasmado su devoción por este tipo de formas de manos, ojos, dientes y cuerpos en Tank Girl, y más tarde sería el sello de identidad de Gorillaz. Cuerpos estilizados, brazos largos, nudillos huesudos, colmillos afilados y uñas rotas era algo que veías en cada vídeo de Gorillaz. Hewlett afirma que durante toda su vida se ha visto influenciado por artistas como el propio Bacalo, los Looney Tunes de Chuck Jones, las portadas de Mad Magazine de Harvey Kurtzman y la serie de animación Family Dog de Brad Bird. El estilo de animación ultra expresivo de Jones y Kurtzman influiría en las obras de decenas de artistas de su generación durante años. Uno de ellos, de la misma edad que Hewlett, no fue otro que Genndy Tartakovsky. Las obras de Genndy Tartakovsky muestran sin contar, se amparan en las imágenes en vez de en las voces. Obras como Samurai Jack, que a su vez se vio influenciada por el anime El Pequeño Príncipe y El Dragón de 8 Cabezas, Clone Wars, Primal y comedias como El Laboratorio de Dexter o Las Supernenas, todas ellas con un elemento artístico en común, el uso de formas geométricas sencillas para reducir los personajes y las acciones a su mínima expresión. Un genio que se puede ver en capítulos como el de los arqueros ciegos de Samurai Jack, donde no se dice ni una palabra y solo hablan las imágenes, las luces y las sombras, como hacía Miller en Sin City o en Batman, en cuya serie de animación también trabajaría Tartakovsky. Economizar frames de animación y simplificar personajes o formas geométricas sería uno de los recursos usados tanto por Samurai Jack como por otra serie que se estrenaba por aquella época llamada Clone High, cuyos creadores Chris Miller y Phil Lord crearían años después la mejor película de Spider-Man jamás hecha. La importancia de la exageración en el diseño de personajes venía de las viñetas y portadas de Mad Magazine, una de las revistas más leídas por las jóvenes generaciones de artistas en Estados Unidos, que luego crearían las series de animación y cómics más icónicos del mundo. Una de sus viñetas más famosas es esta, de Ringo Starr, batería de los Beatles, creada por Frank Frazetta, probablemente la mayor influencia de este árbol genealógico. Su obra ha inspirado a Burasa, a Bacalo, al mismísimo George Lucas para crear Star Wars y más adelante Clone Wars, a Guillermo del Toro e incluso a Yusuke Nakano, uno de los padres de la saga Zelda, la cual inspiró a Hidetaka Miyazaki para crear sus Dark Souls y Bloodborne. El creador de Mad, Kurtzman, también tuvo una figura en la que fijarse. Decía que para crear sus viñetas siempre se inspiró en las de Will Eisner, autor de The Spirit, su obra más conocida, que fue adaptada al cine por Frank Miller años después, otro de sus grandes admiradores. Esta película ya se intentó llevar a la gran pantalla antes, pero sin éxito, por un trabajador de Disney que abandonó su trabajo soñado para empezar su propia carrera en el cine, un joven director llamado Brad Bird. Su serie de animación Family Dog había servido de inspiración para Hewlett y Gorillaz, pero en su película El Gigante de Hierro ya vemos el uso de esas manos cuadradas que le unen al hilo invisible de este árbol genealógico. Ya en Pixar dirigió Los Increíbles, una película que basa todo su estilo en el uso de formas geométricas afiladas y simples. Una película en la que trabajó Víctor Kalbachev, uno de los artistas que ya influyó en el estilo de Darkest Dungeon. Bird salió de Disney al desenamorarse del mundo del cine y la animación, pero los años que trabajó ahí no fueron en vano. Estuvo bajo la tutela de uno de los mejores, el considerado mejor animador de la historia de Disney y uno de los 9 ancianos de la compañía, Milt Kahl. Una leyenda de la animación que ha dejado su sello en clásicos como Merlín, 101 Dálmatas y El Libro de la Selva, y junto a Frank Thomas y Ollie Johnston definieron lo que la animación sería y es hoy en día. Películas en las que los personajes abandonaban las texturas suaves y redondeadas de Blancanieves y Pinocho y entraban en un mundo de manos rectas, expresivas y puntiagudas. Manos que ya venían de una de las grandes inspiraciones de Kahl, el ilustrador Ronald Searle, que en su día Jamie Hewlett citó como un artista clave para él, el creador de toda una escuela. Unas manos que llegaron a grandes leyendas del estudio como Andreas Deja y sus legendarios diseños de Scar, Jafar y sobre todo Yzma y otros personajes
personajes del emperador y sus locuras. Mientras este estilo pasaba de generación en generación dentro de la casa Disney, también salió fuera de sus fronteras para llegar al mundo de la música, de los cómics, de las series de animación y de los videojuegos, para incluso volver a casa con obras como Los Increíbles o Atlantis. Milt Kahl sabía que estaba revolucionando el mundo de la animación para siempre. Un hilo invisible que durante 55 años ha definido una manera de expresar, comunicar y sentir sin decir ni una palabra. Y un estilo que pudimos ver nacer, evolucionar e incluso seguir vivo décadas después.